Estamos de nuevo tratando de impartir esta enseñanza el día de hoy. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Nuestras Biblias siempre en el libro de Oseas. Estamos estudiando pues el capítulo 4. Ya hemos avanzado relativamente bastante, ¿verdad? Al menos llevamos, bueno, prácticamente la tercera parte del libro. Y pues en el estudio anterior estábamos haciendo un análisis del versículo 3. Más o menos para que nos pongamos de nuevo en contexto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La parte de capítulo 4 hasta terminar todo el libro. Le presentaría una segunda parte, una segunda sección del libro. Entonces, aquí hay una nueva, podemos decir, una nueva palabra del Señor dirigida precisamente a las 10 tribus del norte, ¿verdad? Lo que la Biblia llama Israel, ¿verdad? Que es siempre conformado por el reino del norte. Muy bien, esta segunda parte, como ya lo hemos visto, ¿verdad? El Señor contiende directamente, o sea, tiene como una especie ya de querella, en el cual el Señor ya contiende directamente con el pueblo. Anteriormente habíamos visto, ¿verdad?, que en el capítulo 2, el Señor le decía a ellos, ¿verdad?, en el capítulo 2, verso 2, contender con vuestra madre, contender. O sea, ahí era como decir un llamado para contender, o sea, para oponerse, o sea, que los mismos habitantes, o sea, los mismos israelitas, ¿verdad?, tuvieran esa capacidad moral de, ¿cómo se llama?, de oponerse a su misma nación, ¿verdad?, con la finalidad de, ¿cómo se llama?, de que el pueblo regresara de nuevo a la ley, o sea, a la obediencia a la ley. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 4, ya han pasado, se puede decir, algunos años, ¿verdad? Y no ha pasado nada, el pueblo no ha cambiado. O sea, no se han arrepentido, no se han limpiado de sus malos caminos, de sus obras, de sus abominaciones. No se han limpiado y por eso es que el Señor ahora directamente contiende con la nación. Obviamente que lo que el Señor les está diciendo son las realidades, la realidad moral en que ellos se encuentran. Y ahí lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 4, dice: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, es decir, con los habitantes ahí, con los habitantes de la parte de la tierra prometida del reino del norte. Y las razones por las cuales el Señor está contendiendo con ellos, dice por lo siguiente: no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, ¿verdad? O sea, que esas son las cosas que caracterizaban, se puede decir en forma resumida. No hay verdad, o sea, no hay verdad de ningún tipo. Y lo peor de todo dice ni misericordia. O sea, eso refleja prácticamente, cuando habla de misericordia, el carácter de Dios. Es misericordia, o sea, no se compadecen de las personas que necesitan ayuda, que no pueden valerse por sí mismos. Entonces dice que ahí, ¿verdad?, no hay estas cosas. Pero lo peor de todo dice, mi conocimiento, o sea, ese conocimiento íntimo, se puede decir. Ese conocimiento de Dios no es saber algo de Dios, no se basa en ese conocimiento, sino tiene que ver en un conocimiento en base a una relación con Dios, a una relación. Entonces dice, mi conocimiento de Dios.
¿verdad? Y aquí utiliza la palabra Elohim, ¿verdad? O sea, refiriéndose al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces no tienen conocimiento de Dios. Y eso sí es grave, ¿verdad? Eso sí es grave, ¿verdad? Tener el conocimiento de Dios, el conocimiento personal en la tierra. Y después dice cuáles son las cosas que ellos practicaban. Como no existe eso, entonces obviamente la condición moral los lleva a hacer algunas prácticas. Y entonces ahí habla de perjurar, o sea, jurar en falso, ¿verdad? Mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. Entonces, en pocas palabras, es lo que ocurre, podemos decir, diariamente, ¿verdad? Prevalecen, o sea, que están por encima de todo, de esas prácticas o de esas obras. Y después dice, y homicidio tras homicidio. En las otras versiones dice, sangre tras sangre, ¿verdad? O sea, hay una homicidio ahí, es asesinato, ¿verdad? Uno tras otro, tras otro, tras otro, ahí en la tierra prometida. Entonces, como consecuencia de estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Como estas cosas pasan ahí, o sea, el versículo 2 nos habla de las cosas que son visibles, en tanto que el versículo 1 nos habla de aquellas cosas que no vemos, ¿verdad? De lo que debía caracterizar una vida bajo el pacto. En este caso sería bajo el pacto, ¿no? ¿Cuáles deberían ser las características que debían tener las personas que viven bajo el pacto mosaico? Pero estas no las tienen, ¿no? Podemos decir virtudes, características, ¿verdad? Pero no las hay. Entonces, obviamente, al no haberlas, algo tiene que sustituirlas. Entonces, por eso habla de las obras. De las obras, podemos decir, abominables, que más bien caracterizan. Fue lo que definitivamente Dios se les ha revelado, pero están dando otro tipo de frutos. Dice, y la consecuencia es, dice que la tierra se va a enlutar. Miren ustedes cómo se personifica la tierra, ¿verdad? O sea, la tierra se va a llenar de luto, ¿verdad? Como cuando hay un muerto. Entonces, la misma tierra, dice, se va a enlutar, ¿verdad? Porque quieras o no, hermanos, la tierra siente el mal que le hace, ¿verdad? Por eso es que la tierra es hostil hoy en día. Miren ustedes las cosas que ocurren, inundaciones en otros lados, pero inundaciones nunca antes vistas, ¿verdad? Incendios, calor, un calor que es sofocante, un calor ardiente. Nosotros estamos experimentando, ¿verdad? Ese tipo de calor que es ardiente. Entonces, la tierra en sí se enluta, o sea, se pone, como decir, lamenta, como un lamento por estar de luto, por un muerto. Y dice, se extenuará todo el morador de ella. Cuando habla de extenuar, quiere decir que es un cansancio, llegar hasta el punto del cansancio, de fatiga, una forma de una fatiga excesiva, un estado de una fatiga que produce un estado de ánimo. Entonces dice, por eso dice, se extenuará todo morador de ella. Pero no solamente los habitantes sufren debido a la maldad del hombre, también sufren el resto de las criaturas que el Señor creó, o sea, los animales. Y por eso ahí habla de los animales, de los terrestres, de los animales voladores y de los acuáticos. Todos ellos también sufren esas consecuencias. Por eso dice ahí, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar, dicen, morirán. Y miren ustedes cómo eso incluso podemos entender mejor eso. Si vemos lo que pasa hoy en día,
cómo están muriendo animales terrestres, acuáticos y también las aves. ¿Cómo mueren? O sea, ¿por qué? Pero hace poco en Uruguay, ¿verdad? Murieron una gran cantidad, miles de pingüinos. Murieron por inanición. ¿Por qué razón? Porque los peces, debido al calentamiento global o al fenómeno del niño, quieran llamarle, ¿verdad? Yo le llamo el juicio del Señor, ¿verdad? Porque no tiene otro nombre. No tiene otro nombre. El Señor alguna vez tiene que actuar porque el mundo lo ha provocado el Señor. O sea, la maldad, se puede decir, va llegando a un punto en que a veces se rebasa y el Señor tiene que. Entonces, los animales mueren de inanición porque no encuentran su alimento debido a la sobrepesca, debido a que las aguas son demasiado cálidas y los peces tienen que ir a mayor profundidad. Entonces las aves padecen porque no pueden alcanzar su alimento. Lo mismo las aves, digamos los animales, ¿verdad? Que viven a la orilla de la playa. O sea, tienen que recorrer largas para obtener su alimento. Entonces, por eso el Señor dice, estas cosas pasan y estaban pasando ahí en Israel. Estas cosas estaban ocurriendo ahí en la nación. ¿Debido a qué? A su maldad. Porque miren, cuando nosotros vemos ahí en el versículo 2, perjurar, mentir, matar, miren, ese es el cuadro que yo miro hoy en día en la sociedad. Y no solo digo en Honduras, ¿verdad? En el mundo entero. Hay un grado de maldad que, ¿cómo se llama? Que ya la autoridad no puede contener. Y, ¿cómo se llama? Y vemos cómo esas cosas prevalecen, la mentira, el engaño, el juramento falso, el dar la palabra y no cumplirla. Entonces el hombre sufre y la tierra sufre también, ¿verdad? O sea, el hombre se ha dedicado tantos años en que el hombre gozaba de, ¿cómo se llama?, de esa gracia común de Dios. Eso que Dios le daba al hombre de las lluvias, ¿verdad? De cosechas, de, ¿cómo se llama?, y de un montón de bendiciones, producto de la gracia común de Dios, o sea, del favor de Dios para todas las criaturas. Pero esa gracia común debía llevarlos al arrepentimiento, pero cosa que no pasó. Más bien el hombre es, velo como nos va bien, tenemos cosechas, tenemos buena lluvia, tenemos un bonito sol, una bonita mañana, tenemos comida, ¿verdad? Tenemos todo lo necesario para vivir. Y entonces el hombre se ha dedicado más bien, ¿verdad? En vez de ser agradecido con el Señor, más bien se ha dedicado, podemos decir, a contender con el Señor, buscando siempre oponerse a él, buscando siempre rebelarse contra él y de forma activa. Y vemos cómo en el mundo, hermano, las cosas se van cambiando. Hoy en día van cambiando. Mira, cada día cambian. Cada día hay algo nuevo. Ustedes pueden verlo. Cada día hay una crisis humanitaria. O hay una, digamos, puede decir, una crisis política en un país. ¿Verdad? Naciones que se sienten afectadas, ¿verdad? Entonces quieren solucionar los problemas militarmente. Miren ustedes lo que pasa en Níger. Y cómo los europeos, en vez de procurar, podemos decir, los medios diplomáticos, como se hacía antes, ¿verdad? Como que el hombre está entrando por eso, pareciera un estado de bestialidad. Entonces antes se usaba mucho la diplomacia, pero ahora no, ¿verdad? Sino que la acción militar. Entonces, crisis tras crisis. Se equivocaron los profetas, los falsos profetas, es decir, vendrán buenos tiempos, nos deparan buenas cosas.
lo que viene será lo mejor, ¿verdad? Pero no ha venido lo mejor al mundo. Para nosotros sí, hermano. Para nosotros sí viene lo mejor, ¿verdad? Porque ¿qué esperamos? El retorno del Señor, la venida del Señor por su iglesia y después su segunda venida para establecer su reino sobre la tierra. Para terminar con la historia tal como la conocemos actualmente. Una nueva historia va a venir. Entonces nosotros sí podemos decir que lo mejor está. Y eso, hermanos, es nuestra esperanza bienaventurada. Después pasamos al versículo 4. El versículo 4 dice, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y lo que dice el versículo 5, caerá por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí es una cosa bien interesante, miren ustedes, versículo 4. Versículo 4 dice, ciertamente, hombre, no contiendan ni reprendan. Miren ustedes. La realidad acerca de la depravación moral del pueblo en que había caído Israel, o el reino del norte, ya lo habíamos visto en los versículos 1 al 3, cómo esa conducta afecta a los habitantes y también afecta a la naturaleza o al resto de la creación de Dios. Entonces, todos, se puede decir, sufren a raíz de esa decadencia. O sea que la decadencia, créanme, trae sufrimiento, trae sufrimiento. Y eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? La forma tan decadente que están procediendo los líderes mundiales. Es terrible, ¿verdad? No, pudiendo, fíjense ustedes, pudiendo ellos pacificar al mundo, no lo quieren hacer, sino que quieren persistir, ¿verdad?, en la guerra. Entonces, como una forma de dominación, para persistir aquí, una forma de tal vez de colonialismo. Miren ustedes, por ejemplo, en Canadá, ¿verdad?, hablar acerca de, ¿cómo se llama?, de hombre y de mujer, prohibido. ¿Qué es eso? ¿Cómo se va a negar la naturaleza? La parte biológica, hombre y mujer, hizo Dios, hombre y mujer. O sea, como que ellos son lo que están promoviendo, ¿no? Según ellos, es lo que se llaman una sociedad, ¿verdad? Una sociedad que ha alcanzado un nivel cultural, un gran estado cultural en cuanto a derechos. Pero cada vez, hermanos, se nos cierran, se puede decir, ¿verdad? Para nosotros cada vez se nos estrecha más. Nos están poniendo estrechos todavía. Y el diablo está utilizando las leyes. Precisamente va a ser una forma de persecución, no cabe duda. Y la degradación moral va a ir creciendo y creciendo. Entonces no esperemos nada positivo, ¿verdad?, de los líderes que pudiendo hacer algo, pudiendo pacificar, no lo hacen. Tanta es la hipocresía, imagínense ustedes, de la potencia. Gana recibe ayuda. O sea, como decir,
El país es un país pobre. Entonces, los países ricos ayudan a las naciones pobres. Y han amenazado con quitarles la ayuda. Por eso que ocurrió ahí, por haber quitado un gobierno que es corrupto completamente. Entonces, ¿cuál es el sentido de la ayuda entonces que ofrecen los países occidentales? Es para tener dominado. Entonces, las ayudas son para dominialismo, que llamo yo. Y no solamente es dominialismo, sino imponer, pues, ¿cómo se llama? Su forma de conducta o su cultura. Una cultura aberrante, una cultura que se opone precisamente a las cosas de Dios. Y en eso debemos estar, hermanos, nosotros preparados y velando, ¿verdad? Para que no se contamine. Se puede decir, no se contamine la iglesia con esa forma cultural que para unos es lo máximo. Es increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ahí, ¿cómo se llama? En el contexto de eso, en el trasfondo, ¿verdad? Dios tiene que actuar, ¿verdad? Dios tiene que actuar definitivamente. O sea, no puede ser que las bendiciones del Señor sirvan para qué, para aumentar más bien el mal o la depravación, ¿verdad? El Señor tiene que actuar. Por eso es que ha mandado el Señor sequía, para que haya escasez, ¿no? Entonces, la tierra no produce lo esencial para la vida del hombre. Según aquí, ¿verdad? Pero la tierra está extenuada, porque no produce lo esencial para la vida del hombre. Siempre, hermanos, el propósito de esos juicios no es la destrucción en sí, sino que el hombre recapacita, reacciona, ¿no? Y se arrepiente de todo corazón. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario, completamente. Hoy en día todo se justifica acá, ¿verdad? Todo lo quieren etiquetar. Que lo que está pasando, bueno, el fenómeno del niño, después de la niña, ¿no? Entonces, eso, por eso está calentamiento global, ¿verdad? Eso es lo que oímos nosotros. Pero no es eso realmente. Si nosotros al leer la Biblia entendemos eso, que por la maldad del hombre, la tierra no produce, por la maldad del hombre. Por eso no produce la tierra. ¿Qué es eso del fenómeno del niño, calentamiento global? Miren, si el hombre se volviera realmente al Señor y creyera en Jesucristo, le digo unas cosas, habría cosechas, habría todo, habría bendición de Dios. Pero ya definitivamente la maldad está, se puede decir, llenando el vaso, llenando el vaso. Entonces, lo que estaba pasando en Israel, ciertamente nos puede, pasa también en el mundo. Porque, quieras o no, el hombre tiene una responsabilidad moral ante Dios. En primer lugar, porque es creación de Dios. Entonces hay una responsabilidad moral, ¿verdad? No es que el hombre pueda vivir como quiera, ni pueda hacer lo que desea. Tiene una responsabilidad moral hacia aquel que lo crió. Por eso dice en Salmo 8, dice que es el hombre para que tengas cuidado de él, o el hijo del hombre para que lo visites. Dice que lo has hecho poco menor que los ángeles. Entonces, una pregunta que se hace el salmista, bueno, ¿por qué razón Dios tiene cuidado del hombre? Tanto así que, ¿qué es el hombre? Bueno, ¿qué es el hombre? O el hijo del hombre. La traducción es el hijo de Adán. O sea, lo que descendemos de Adán. Para que lo visites.
¿Qué importancia tiene el hombre? Claro que tiene importancia. En primer lugar, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Claro, hasta el pecado ha venido a deformar esa imagen y semejanza. Pero el propósito de Dios se va a mantener con respecto al hombre. Se va a mantener. Así lo dice Hebreos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Y ese propósito se va a llevar a cabo por medio de Jesucristo, segundo Adán. Ahí es donde el hombre recupera, ¿verdad? Totalmente su estado ante Dios, ¿verdad? Su condición ante Dios. Pero jamás pensemos, hermanos, que en la condición que está el hombre quiere, ¿cómo se llama?, disfrutar de todas las cosas, ¿verdad? De todas las bendiciones de la gracia común, que tal vez disfrutaba allá en los 70, los 80, los 90 todavía. Esas cosas ya han cambiado, porque el hombre ha cambiado su actitud, porque ahora es más rebelde que antes. Muy bien, dice, versículo 4 dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda hombre. En la Biblia textual lo traduce, pero nadie acusa ni reprenda a otro. Mire, esta parte del versículo tiene que ver con la autoridad moral. De eso se trata. Las acusaciones y reprensiones entre los habitantes de la tierra no había producido ningún efecto o cambio en la manera de proceder del pueblo. El Señor les había dicho antes, contender con vuestra madre, contender. Ahora el Señor nos dice, ¿verdad? Ciertamente no deben seguir contendiendo, porque no tienen autoridad moral para hacerlo, no la tienen. Y aparte que había escasez, y entonces como que esa escasez se estaban inculpando unos a otros. Le estaban diciendo a otros, mira, por tu culpa hay escasez, porque sos un idólatra, porque sos un, no sé, ¿verdad? Un derramador de sangre, un transgresor de la ley. Y aquel que lo dice también es igual a él. Entonces así es como se contendían, ahí esa contención. Se acusaban mutuamente. Por eso dice que Dios nos está castigando, ¿verdad? Por tu culpa y aquí, ¿verdad? El Señor les dice, déjense contender, porque todo el pueblo, definitivamente todo el pueblo es culpable. Las querellas o cargos presentados en un tribunal no eran honrados debido a la misma rebeldía de la nación. A diferencia de Dios, quien tiene la autoridad y toda justificación para cuestionar a su pueblo, ellos no tienen base moral para discutir con nadie o para quejarse. Y el único es el Señor. Estas acusaciones mutuas serían el resultado, obviamente, de la escasez. Esto era habitual, ¿verdad? Culparse unos a otros. Y mire, esto también es habitual, por lo general, cuando hay adversidades. Muchas veces nunca admitimos nuestra responsabilidad, sino que culpamos a otros. No, es que fulano tiene la culpa de lo que me está pasando a mí. Siempre queremos buscar culpables para todo. Cuando pasamos una adversidad, le echamos la culpa, pero no nos miramos retrospectivamente. Y eso le pasaba exactamente al pueblo. El Señor les dice, no sigan contendiendo unos a otros. Como decía, mírense a sí mismos. Mírense. El problema es de ustedes.
Muchas veces hay señales mal interpretadas. No dice, si Dios está conmigo. Entonces uno dice, no me puede pasar tal cosa. Miren ustedes, quiero que vayan al libro de Ezequiel para que vean ustedes la percepción tan equivocada que tenía el pueblo. Vamos a ver Ezequiel, capítulo 34. Bueno, 33, 27. Miren ustedes, aquí hay una parte. Miren ustedes, 33, 23. Del 21, vamos a leer. Dice, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. ¿Verdad? Obviamente que esas eran malas noticias. En otra traducción dice ha sido destruida la capital, o sea que ha sido conquistada por los caldeos y reducida a ruinas. No solo la ciudad, sino también el templo. Estamos hablando de Jerusalén. Y la mano de Jehová había venido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, idioma, los que habitan en aquellos lugares asolados, o sea, los que habitan en las ruinas, ¿verdad?, de la ciudad, en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Esa era la percepción que ellos tenían equivocada. Los caldeos habían, podemos decir, destruido la ciudad. Habían reducido ruinas, el templo, pero habían quedado unos pocos. Entonces ellos lo tomaron como señal. Ah, bueno, ¿verdad?, estamos vivos, ¿verdad? Entonces ahora el Señor va a cumplir con el pacto abrámico. Nos va a dar la tierra. Eso es lo que ellos creían. Pero miren ustedes lo que les dice el Señor. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Imagínense lo que les dice. Como decir, siendo ustedes, ¿verdad?, que comen animales con sangre, porque está prohibido según la ley. Porque dice la vida del animal en la sangre, o sea que era prohibido. Ellos comían con sangre. Comían animales con sangre. Y sobre todo dice, alzaban vuestros ojos a los ídolos. Y también dice, derramaban sangre. O sea que eran asesinos, homicidas. Y según ellos dice, y el Señor les dice una pregunta retórica, y poseeréis vosotros la tierra. O sea que no basta ser hijo de Abraham, no basta ser israelita para que Dios cumpla el pacto. O sea que sin importar la condición moral, según ellos habían sobrevivido y Dios les iba a la tierra. Así en la condición de depravación en que está. Qué percepción más equivocada, ¿verdad? Esa creencia. Dice ahí, estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual
a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra? Obviamente la respuesta es no. Entonces, fíjense ustedes las percepciones a veces equivocadas, señales equivocadas. Yo lo habían tomado como una señal sobre el niño, pero no se habían arrepentido, aún viendo la ruina, viendo la destrucción. Pero ellos lo tomaban como una buena señal de parte de Dios. Y el Señor les dijo, ustedes van a poseer la tierra. Claro que no, ¿verdad? Una pregunta retórica. Dice, les dirás así, miren ustedes, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo. Miren, cuando hablan esa parte de vivo yo, es como un juramento. El Señor está jurando que lo que va a hacer es que lo va a hacer con juramento. Como cuando alguien firma un decreto. Él dice, vivo yo, dice, que los que están en aquellos lugares asolados, o sea, en las ruinas, caerán a espada. Y al que está sobre la faz del campo, entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas, de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad. Y cesará la soberbia de su poderío. Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierte la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Entonces, qué terrible esto, ¿verdad? Sin tomar en cuenta siquiera su condición moral, dicen, nosotros vamos a poseer la tierra. No es así como el Señor les va a la tierra simplemente por ser israelitas descendientes de Abraham. Definitivamente que no. No es una nación impía, aunque sean descendientes físicos que Dios les va a dar. La permanencia en la tierra dependía de la condición moral de ellos. Así está indicada en la ley de Moisés. Iban a disfrutar de las bendiciones de la tierra, que el pueblo era obediente. Pero si no, el pueblo iba a ser llevado cautivo. Entonces, ¿qué pasa? Eso ofrecía esperanza a los que estaban en cautiverio. Si a ellos les es dada, quiere decir que nosotros tenemos esperanza de retornar de nuevo a la tierra. Pero el Señor ya había decretado un juicio que iba a durar 70 años. Así que no era el tiempo. Pero entonces, lo que les iba a pasar a aquellos que estaban allá, que habían quedado, es que iban a morir. Iban a morir de espada, iban a morir de hambre. Tanto iban a morir de hambre que no los iban a enterrar, por lo cual iban a ser comidos por los animales y las fieras del campo. E iban a morir de peste, a lo que aquellos que se escondían en las hendiduras o en las cuevas que están en los montes. El Señor ya lo había decretado porque dice, vivo yo. Entonces aquí vemos el pueblo. No tiene ninguna base moral para decir que puede seguir contendiendo. No solo porque les echen cara al otro, ¿verdad? Su inmoralidad, siendo ellos inmorales. Entonces el Señor dice, cesen eso. Eso no es una buena señal. Así como el ejemplo que vimos. Pero no es una buena señal tampoco. Entonces, ¿verdad? Como les digo, las adversidades, ¿verdad? Hacen que otros sean culpables del fracaso. Sin tomar en cuenta, ¿verdad?, que el problema es en sí interior, es de todos el problema. Ahora, todo fracaso obviamente siempre recaerá sobre alguien, que alguien tiene que, en definitiva, alguien tuvo la culpa del fracaso. Y eso sí es muy cierto. Es cierto que el pueblo se culpa, pero obviamente alguien fue el que tuvo eso. Esta porción del versículo
expresa una prohibición del Señor para que el pueblo no siga contendiendo o expresando su inconformidad con otros, porque nadie hará caso o producirá un cambio, ya que el pueblo es sumamente rebelde. Y bueno, y en la segunda parte del versículo dice, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ya sabemos, hermanos, que la conjunción porque es explicativa. Entonces, explica la razón por la cual nadie en el pueblo debe seguir contendiendo o reprendiendo a otro. Nadie. Y para eso usa, ¿verdad? Un símil, ¿verdad? O sea, una figura de comparación. Entonces, compara esa actitud que tiene el pueblo, ¿verdad? De estarse acusando mutuamente, sin que eso produzca fruto. Dice, tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, ¿verdad? O sea, la idea aquí es que el pueblo se parece a aquellos que se oponen o rechazan la autoridad de un sacerdote. Sabemos bien, hermanos, que los sacerdotes en aquel tiempo tenían varias funciones. Una de ellas es instruir al pueblo. Esa es una de las funciones que tenían. La otra es ministrar al pueblo. O sea, recibir las ofrendas y presentarlas en el tabernáculo o en el templo. Esa es otra de las funciones que tenían. Pero también tenían otra función de impartir justicia. El pueblo estaba en eso. Porque el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Entonces siempre el sacerdote tenía esa función, ¿verdad? De mantener un pueblo santo, un pueblo que tenga una forma de vida conforme a la ley, ¿verdad? Un pueblo que presente sus ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de acción de gracias, y también ellos impartían justicia. Entonces, miren ustedes lo que nos dice Deuteronomio 17:2. Ahí nos explica las funciones del sacerdote. Por lo menos, ¿qué pasa si alguien no obedecía al sacerdote? O sea, la autoridad que Dios había establecido. Deuteronomio 17:12 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, dice, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces, el pueblo estaba actuando de una forma, ¿verdad?, de que se oponía. Por eso dice que el pueblo es como los que resisten o se oponen, rechazan el sacerdote. Así se estaba comportando. O sea, era una figura de comparación, ¿verdad?, para ilustrar el estado de rebeldía del pueblo. Y siempre, hermanos, una de las características, ¿verdad?, una de las manifestaciones precisamente de rebeldía es oponerse muchas veces, ¿verdad?, a las autoridades que Dios ha establecido espirituales. Entonces, ahí, claro, la pena de muerte, como pueden ver ustedes, según la ley de Moisés, es pena de muerte cualquiera que no obedeciera. Así era juzgada la verdad. Pero el pueblo se oponía al sacerdote. Así era, igualito que se opone, rebelde. Por eso dice ahí, ¿verdad? Así es el pueblo. No lo sigan reprendiendo. No sigan contendiendo entre ellos, ¿verdad? Porque el pueblo es sumamente rebelde. Y otra cosa, tampoco habían cambiado. Claro, podemos decir que sí habían cambiado también,
porque habían cambiado el Dios verdadero, ¿verdad? Habían cambiado la fuente de agua viva, ¿verdad? Y se habían vuelto los ídolos, que son, como dice, cisternas rotas, donde no van a encontrar agua. Entonces el pueblo se había cambiado, de ir, ¿cómo se llama?, de Dios a los ídolos, en vez de volverse de los ídolos a Dios. Muy bien, hermanos, aquí nos quedamos y vamos a seguir estudiando los siguientes versículos. Estoy seguro que estas cosas, hermanos, aprendemos. Aprendemos de la palabra cómo debemos conducirnos delante de Dios. O sea, lo que está aquí, pues nos enseña eso, la importancia. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga a todos y también a los hermanos que también se han conectado a la plataforma de Zoom.